Hola a todos, un nuevo tiempo profético comenzamos esta semana y hoy vamos a recordar lo que nos decía, nos aconsejaba Pablo ahí en Corintios, donde nos hablaba de la importancia de buscar los dones, de procurarlos, pero sobre todo el profetizar. Pero para profetizar tenemos que tener un ingrediente esencial, súper importante, y es hacerlo desde el punto del amor. Así que para saber cómo hacerlo correctamente desde ese punto de amor, no te vayas, dentro de un momento te daré unos buenos consejos para que profetices como el Señor quiere que lo hagamos, siempre desde el punto del amor. Vamos a pensar que tú eres una persona profética que está comenzando a desarrollarte con el don de profecía o tal vez con unas visiones que el Señor te está empezando a dar y empiezas a tener la revelación que va a ser de bendición para otros. Va a ser de bendición para otros si tú permites que esa revelación que el Señor te da sea puesta hacia la persona que la va a recibir con el verdadero amor de Dios. A veces nosotros nos involucramos dentro de la revelación y no decimos lo que el Señor nos dijo, sino que le añadimos cosas que nosotros pensamos. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que el Señor le da a una persona que vamos a pensar que se llame María. El Señor le da a María una visión acerca de la congregación, específicamente para el equipo de la alabanza. Y María recibe esta revelación, que es algo que va a motivar a ese equipo a seguir adelante, pero María tiene algo contra la persona que dirige la alabanza y le parece que podría decir algo más, y entonces, por causa de lo que tiene esta persona contra la persona que dirige la alabanza, dentro de ella puede generar palabras de más a esa revelación, porque hay una herida dentro y con esas heridas nosotros a veces pensamos que el Señor debería decirle algo más. Entonces tenemos que tener cuidado de no tener heridas y de no tener rencor o falta de perdón contra las personas, porque eso nos contamina a la hora de dar un mensaje. Habrá una parte que sea realmente del Señor, pero puede haber otra parte que seamos nosotros opinando. ¿Esto es posible? Claro que sí. Sobre todo al comienzo, cuando nosotros comenzamos a recibir revelación, palabras proféticas, tenemos que ver si tenemos el corazón sano, si no tenemos ningún tipo de atadura, si no tenemos ningún tipo de resentimiento, alguna falta de perdón, porque eso puede generar que en parte profeticemos, pero que en parte añadamos algo o quitemos. Si el Señor quiere levantar a una persona porque ha visto su esfuerzo, tal vez tú no le des la importancia a ese esfuerzo y tal vez no digas esa parte que debías decir. Por eso cuando nosotros empezamos proféticamente es bueno permitir que otros juzguen lo que hemos recibido para que se vea si realmente ha sido nosotros que hemos recibido de parte del Señor o han sido pensamientos que nos han venido o si es simplemente algún espíritu que nos está queriendo traer engaño y haciendo que pensemos que es revelación dada por Dios, pero que realmente no lo es. Y quiero aquí en este punto dar un testimonio de mi propia vida, de cómo viví esa parte que nos habla la palabra de seguir el amor. Para mí, al comienzo, cuando empecé a descubrir que tenía un llamado profético, en ese momento de mi vida yo era una persona a la que no le gustaba la gente para nada. Yo solamente iba, recibía palabra profética, se la entregaba al pastor de mi congregación, al apóstol, que era el que la juzgaba, pero yo no quería relacionarme con las personas, no me gustaba la gente, solo quería entregarlo y irme, ya está, no quería nada más. Era de las últimas en llegar, llegaba un poquito antes porque me citaban a llegar un poquito antes, pero rápido me iba, no quería la gente, no me interesaba la gente. Por lo tanto, cuando yo tenía revelación, a lo mejor lo primero que daba era la exhortación. Tienes que cambiar en esto y en aquello, pero no es como el Señor habla. Lo que dice la palabra, como decía en 1 Corintios 14:3, es que la palabra, el que profetiza, la debe usar en este orden para edificar, o sea, para construir en esa vida, para exhortar. Exhortar no siempre, como a veces piensan, es llamarle la atención de forma negativa. También podemos llamar la forma positiva, el ánimo, exhortarles a hacer algo, animarles. Y luego el consuelo, la persona tiene que sentirse amada, que después de una palabra que el Señor ha dado, el Señor le dé la pauta de si tú haces todo esto, yo haré contigo tal cosa. Y a mí eso no me interesaba, yo solamente recibía y lo ponía en desorden. Si yo veía que había una actitud mala, lo primero que mostraba era, el Señor me ha mostrado que esto pasa.
pero no pensaba cómo se iba a sentir la persona si lo primero que recibía era esa exhortación. Tienes que cambiar en este aspecto. No le decía, estoy viendo que estás luchando con tal área, tienes que cambiar en esa área y una vez que tú cambies en esa área yo voy a bendecirte y haré contigo esto o aquello. Ese es el orden. Por lo tanto es normal que las personas que están comenzando en el ámbito profético les cueste, y algunos estén en esa misma actitud, no querer nada con la gente, soltar lo que tienen y hacerlo rápido, no importar, que a veces no nos importa, yo lo digo por experiencia, no me importaba cómo se sentía la persona, solamente quería soltar lo que el Señor me había dado y ya está. Entonces, por eso seguir el amor es un caminar diario, constante, y se lo debemos pedir al Señor. Señor, no tengo el amor por la gente que se necesita, dame amor por las personas. Cuando yo empecé a orar para que el Señor me diera amor por las personas, mi parte dentro de la congregación, de yo como profetizaba, empezó a cambiar. Empecé a buscar y a entender el corazón de Dios por las personas y de cómo las amaba. A darme cuenta que cuando da una palabra profética no es para corregir, aunque lo primero que veas es que hay algo que corregir, sino para traerlas a un lugar nuevamente donde se encaminen hacia el propósito que Dios ha querido para cada uno de ellos. Por eso seguir el amor es importante. Podemos profetizar, podemos tener muchos dones, pero de nada nos sirven los muchos dones y el mucho profetizar si no hay amor. Por lo tanto, lo más importante, como vemos a la hora de profetizar, es tener el corazón correcto para hacerlo. Puede que tú me digas, pues yo aún no tengo ese amor. No te preocupes, yo empecé simplemente escuchando al Señor, permitiendo que se juzgara eso que el Señor me estaba hablando. A veces no lo entendía, pero una vez que empecé a pedirle a Dios que me regalara el amar a la gente como Él la ama, mis momentos con el Señor me daban la garantía de que cuando yo le escuchaba iba a traer un cambio para las personas, un cambio positivo, porque ella escuchaba mejor su voz, porque Dios es un Dios de amor. Por lo tanto, debemos recordar lo que dice la palabra. También quiero leer 1 Corintios, el versículo 8, el capítulo 13, perdón, versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser. Sabemos que el amor es Dios, Dios nunca dejará de existir, nuestro Padre siempre estará ahí. Dice, pero las profecías se acabarán. No falta que tengamos profecía, no es lo más importante es el amor. Si el Señor no nos habla a través de profecías, nos hablará de otra manera, es muy importante. Así que no podemos aferrarnos a querer profecías si primero no queremos el amar a las personas para las cuales es que se está dando esa profecía. Dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero el amor nunca deja de ser. Así que lo más importante en nuestras vidas es que el amor nunca deje de ser. Mientras nosotros amemos a las personas, Dios nos va a usar de muchas formas, ya sea de una forma profética, con revelación que Él nos dé, o sirviéndoles. Pero sea el punto desde el cual nosotros usemos o tengamos o recibamos esos dones, esa revelación, debemos hacerlo con amor. Si no, podemos dañar a la gente. De hecho, han habido ocasiones en que la gente se cierra por completo a los profetas y a las profecías porque con profecías se ha dañado a la gente, con profecías se ha condenado, con profecías se ha insultado, con profecías se ha sacado pecados que era para hablarlo con la persona, lo han sacado a lo público, han avergonzado a la gente, las han condenado sin tener derecho. Nosotros, primero, no podemos ni condenar, ni juzgar, ni creer que somos perfectos. Somos tan imperfectos como cualquier otro ser humano, solo que Dios por su misericordia, por su amor nos usa para traer revelación para otros. Pero debemos ser canales limpios, por eso una vida en santidad, ayuno, oración y tratar de alejarnos de todo aquello que contamina, nos permite ser cada vez más vasos limpios que el Señor pueda usar. Y dentro de esos vasos limpios que el Señor puede usar, debemos tener esa envoltura de amor que es la que se necesita. Si vemos con los ojos de amor de Dios, mucho más van a recibir aquellos para quienes estamos dando esa palabra profética, porque recibirán una palabra de parte de Dios y entenderán que no somos nosotros hablando, sino que el mismo Señor les está hablando en ese momento. Y quiero agradecer en este momento a las personas que se van suscribiendo al canal y que me están dejando sus mensajes. He tenido mensajes por medio de Instagram, por medio de mi correo, que podéis escribir ahí sin ningún problema, y también incluso por WhatsApp me estáis escribiendo. Tenedme por favor un poco de paciencia porque no he podido responder a todos,
y sobre todo porque primero obviamente oro antes de poner cualquier respuesta, que es importante, porque el Señor es el que tiene que darme la sabiduría para responder a vuestras preguntas. Agradezco mucho esas nuevas suscripciones y como os dais cuenta ya casi seremos 500 dentro de esta comunidad, dentro de esta familia profética que empieza a ser cada vez más grande, más extensa. Así que dentro de muy poco empezaré también a hacer estos vídeos en directo para que me dejéis preguntas, para poderlas responder en el momento, para resolver inquietudes y así también poder ser cada vez una familia profética que va creciendo y que va sirviendo mejor al reino ahí donde el Señor nos ha puesto. Gracias por vuestro amor, gracias por vuestros likes, porque sé que os gustan estos vídeos y como siempre os digo, vamos a seguir entrenándonos, creciendo y haciéndolo cada vez mejor para servir mejor ahí en el lugar donde Dios nos ha llamado a servir. Bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana.